Hola gente, ¿cómo va? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la Polaris. Se preguntarán por qué no la traje antes al canal. Bueno, un sinfín de problemas para poder dar con ella en el juego, ya sea por bugs, por errores o mal funcionamiento del servidor. Bueno, luego de varios días por fin pude dar con ella para traerla al canal. Y sí, así es la vida del pobre youtuber que no tiene acceso a Evocati. Bueno, vamos a arrancar. Esta nave de la constructora RSI está pensada para patrullaje militar y misiones de combate tanto ofensivas como defensivas. Primero repasemos un poco algunos de sus detalles que van desde las capacidades que tiene de armamento hasta los sistemas de soporte. La Polaris está diseñada para operar con una tripulación máxima de 12 personas. Estos 12 tripulantes pueden gestionar de forma eficiente sus torretas, lanzar torpedos y controlar todos los sistemas de defensa y soporte. Esto hace que la Polaris sea ideal para operaciones tácticas, ya sea en misiones independientes o como nave de apoyo en una flota grande, digamos. Está equipada realmente con un impresionante arsenal que le permite enfrentar una amplia variedad de amenazas. Presta atención. Tiene 5 torretas tripuladas, 2 armadas con 4 cañones Onminsky de tamaño 4, otras 2 con 4 Panthers de tamaño 3 y la restante con 2 cañones balísticos de tamaño 6. Estas armas proporcionan un alto poder de fuego contra enemigos medianos y también por supuesto grandes. Obviamente, al estar tripuladas van a permitir un control más preciso y directo en combate, lo cual podría decir que maximiza su efectividad. Además de esto, también tiene torretas remotas equipadas con cañones Panthers de tamaño 3. Ya sabes que estas torretas, al ser operadas de forma remota, pueden defender la nave desde un punto seguro, permitiendo así a la tripulación mantenerse a salvo mientras manejan el combate. En cuanto a su punto más fuerte, hablo de los torpedos. La nave puede almacenar hasta 28 torpedos de tamaño 10, algo que sin dudas puede causar un daño devastador a objetivos grandes como son las naves capitales. Estos torpedos son ideales para neutralizar amenazas significativas y garantizar, por qué no, la supremacía de la Polaris en el combate contra naves de gran envergadura. Si todo esto fuera poco, también cuenta con 7 cañones de punto de defensa, o conocidos con las siglas PDC, cada uno equipado con armas de tamaño 1. Estos sistemas automatizados están diseñados para específicamente poder, interceptar misiles y neutralizar pequeñas naves hostiles que intenten acercarse demasiado a la Polaris. Podría decirse que son el último recurso defensivo, brindando protección crucial en combates de proximidad. Y obviamente, si hablamos de combate para resistir en medio de un combate prolongado, la Polaris cuenta con sistemas de defensa avanzados y componentes de soporte de tamaño capital. Sus escudos de tamaño capital le van a permitir una protección formidable, capaz de absorber una gran cantidad de daño antes de que el casco de la nave se vea comprometido. Este nivel de defensa también le permite soportar ataques sostenidos de otras naves capitales. Algo similar va a suceder con el generador de energía y el sistema de enfriamiento. En el primer caso, esencial para mantener la potencia de disparo y las defensas activas en combate prolongado, asegurando así que todos los sistemas críticos funcionen a pleno rendimiento, incluso bajo condiciones de alto consumo de energía. Y en el caso del segundo, será quien deba mantener la temperatura de los sistemas de armamento y defensa dentro de niveles operativos seguros. La longitud de esta nave alcanza los 181 metros de largo, una dimensión que le otorga sin dudas una presencia notable en el espacio. Tiene un peso de 11 millones de kilos y una velocidad estándar de 145 metros por segundo, pudiendo alcanzar una velocidad máxima en modo navegación de 940 metros por segundo. Si bien no es una velocidad elevada, alta y la vas a sentir lenta, es acorde para el tamaño que tiene esta nave. La capacidad de carga total es de 576 unidades. En el interior de la nave vamos a encontrar una sala destinada a la recuperación médica y también otra sala que será destinada a llevar prisioneros, que va a contar con 2 celdas
las cuales, bueno, el detalle es que están vigiladas por videocámaras, lo cual me llamó bastante la atención al verlo. Ambos se encuentran a uno y otro lado del hangar principal. Si querés saber más detalles específicos de cómo está diseñada esta Polaris en todo su interior, bueno, te voy a dejar un video por acá arriba. Claramente esta Polaris es una nave diseñada para operaciones de multitripulación y esto es un aspecto clave que, bueno, todos deben considerar. No es una nave adecuada para jugadores que jueguen solos o en grupos pequeños, digamos de 1, 2, 3, 4 personas, sino que está pensada para organizaciones que puedan reunir al menos 8 o 10 jugadores para aprovechar todo el potencial de esta nave en el combate y la defensa. Esta es una nave de gran envergadura, con varias torretas, lanzadores de torpedos y sistemas que requieren personal para operarlos de forma eficiente. Claro que siempre se va a plantear lo mismo, ese mencionado problema práctico. Cuando esos 8 o 10 jugadores están involucrados, es probable que al menos, alguno de ellos haya invertido hasta los $750 que vale esta nave y lógicamente, no quieran dedicar todo el tiempo de juego a tareas como, cargar torpedos en una nave ajena. Por ello, siempre y en cada video vale la pena recalcar la importancia de los NPCs en Star Citizen, ya que pueden desempeñar roles básicos y de apoyo como cargar torpedos en este caso, manejar torretas de defensa o incluso realizar reparaciones menores en sistemas dañados. Esto permitiría que una nave que requiere idealmente, como es el caso de la Polaris, 12 tripulantes, pueda ser operada con 6 o 7 jugadores reales y los 5 restantes que sean NPCs para cubrir puestos de apoyo. Este enfoque no solo facilita el uso de la Polaris, sino que también abre un abanico de posibilidades en el juego al tener la opción de poder asignar NPCs a roles básicos. Los jugadores van a poder planear sus flotas de manera más flexible sin tener que depender siempre de 10 personas que estén disponibles al mismo tiempo. Este sistema de soporte híbrido entre jugadores reales y NPCs expande la libertad en Star Citizen, permitiendo a cada jugador, aprovechar sus naves capitales en cualquier momento sin necesidad de grandes equipos de tripulación de forma constante. De todas formas, este planteo es muy a futuro, vale aclararlo, ya que han informado desde CIG que los NPCs como parte de la tripulación no van a llegar hasta después de la salida del parche 1.0, así que podrían llegar dentro de 3, 5 o 7 años, nadie lo sabe. Mi impresión sobre la Polaris es en general positiva, especialmente por aquellos jugadores que apostaron por esta nave hace muchos años y finalmente pueden verla en el universo de Star Citizen. Celebro su llegada por todos esos jugadores que la esperaban con muchas ansias. Con la Polaris terminada, ¿será que vuelven a trabajar en la Merchantman? Al menos eso espero. En cuanto a su construcción, siento que podría haberse aprovechado mejor el espacio. Considerando que la nave creció de tamaño desde su concepto original, hubiera sido interesante ver un incremento en su capacidad de carga, por ejemplo, o en una distribución más optimizada de todo su interior. Un detalle curioso que me llamó la atención es la inclusión de plantas en el interior de una nave pura y exclusivamente de combate. Aunque es un toque estético, me parece que en lugar de eso podrían haber colocado cajas de municiones que habrían sido más coherentes con el entorno de una nave pura y duramente militar. Sé que es un detalle menor, una tontería, pero no quería dejarlo pasar. Otro punto es el rol del piloto, que está prácticamente limitado a pilotar y poco más. Esta es una tendencia que hemos visto en las naves de multitripulación de este tamaño o también un poco más chicas, donde las tareas y responsabilidades se reparten quitando algunas funciones al piloto para dárselas a otros tripulantes. Aunque entiendo el objetivo de fomentar la cooperación en grandes tripulaciones, me hubiera gustado ver al piloto con un poco más de opciones. Por otro lado, algo que sí me gustó mucho son las aperturas laterales de la nave, que permiten una carga y descarga rápida y eficiente. Este diseño es práctico no solo en lugares seguros, sino también en situaciones de combate, facilitando el despliegue y la logística de una forma rápida y efectiva. En cuanto al hangar de la Polaris, he visto muchísimas especulaciones
Algunos jugadores invierten tiempo y esfuerzo en analizar cuántas cosas pueden caber en el espacio que hay disponible, mientras que la gente de CIG ha dejado claro repetidamente que solo cabe lo que se diseñó originalmente para cada nave y que los objetos deben sujetarse con las cintas magnéticas. Algo que mucha gente no está teniendo en cuenta al momento de hacer todas estas pruebas. Todo lo que no esté bien asegurado terminaría rebotando como hielo en una coctelera. Así que con el tiempo veremos cómo evoluciona esto para un lado o para el otro, porque la experiencia me ha enseñado que cuando especulamos que la gente de CIG irá en una dirección, muchas veces terminan eligiendo el camino opuesto, dejando nuestras ideas literalmente en el aire. Esto es como probar las armas de turno que salen y el mejor ejemplo es la Ares. Probábamos ese tamaño 7, cuántos disparos soportará la 890 de Origin con ese tamaño 7, luego vinieron los nerfeos. Por eso esto de andar probando una cosa, probar la otra, quizás a futuro quede totalmente obsoleto, y no hablo de años, sino simplemente dentro de meses. Otra cosa que no me deja del todo satisfecho, y debo mencionarla, es la visibilidad desde la cabina de la Polaris. Considerando el tamaño de la nave, creo que el diseño de los cristales podría haber sido más amplio, lo que habría dado a la tripulación una vista panorámica mejorada de todo el exterior. Sin embargo, la estructura del tipo embudo, que tiene la cabina, limita demasiado el campo de visión, lo que afecta a la amplitud y hace que el espectro visual quede bastante restringido. Un aspecto que me llamó la atención y que me parece una lástima es que no se puedan cambiar las armas de la torreta delantera de tamaño 6, que en esta nave sería grandioso poder personalizar esa configuración. Y esto, ojo, que puede sentar un precedente a futuro, siendo que si en la Polaris no pueden cambiarse, tampoco quizás se puede hacer en la Perseus, que no creo que falte mucho para que llegue al universo persistente de Star Citizen. Pero no solo sería en la Perseus, sino también en otros cañones de tamaño 6 o tamaño 7. Estas torretas de tamaño 6 deberían tener una cadencia de disparo mayor. Creo que actualmente, si no me equivoco, son de 60 RPM, lo cual obviamente es demasiado lento. Otro detalle a tener en cuenta es la velocidad de los torpedos de tamaño 10, que aunque fueron pensados para generarle daño a naves capitales, su velocidad es tan baja que los convierte en blancos fáciles para cualquier sistema de defensa. Aumentar un poco su velocidad sería fundamental para que cumplan un poco mejor su función. También creo que deberían incrementar el número de misiles frontales. Actualmente son solamente 16, pero al menos podrían duplicar ese número para darle más poder de fuego a la nave. Otra cosa que me genera una incógnita enorme es la bodega de carga. Y no es su capacidad, lo que pueden meter en ella, no, para nada. Parece ser una zona bastante vulnerable, porque creo que cuando se genere un incendio allí y este se propague un poco, no mucho, me refiero a la sala que tiene contigua, donde están los torpedos, y si estos se incendian de inmediato, toda la nave debería, por lógica, explotar en pedazos, por lo que habría que ver cuán segura es esta nave en casos como este en un combate real. También creo que podrían haber mejorado un poco más, agregarle algún detalle a la sala médica, como a la sala donde están las celdas, las cuales se sienten algo vacías, algo insulsas, diría yo. Creo que en muchos aspectos esta nave puede sentirse como si hubiera salido algo apresurada, diría, quizás para tenerla lista para su venta en la próxima IAE. Así que aún le queda mucho camino por recorrer en cuanto a ajustes y mejoras. Por ello espero que la gente de CIG tome en cuenta todo el feedback de la comunidad para hacerla realmente el monstruo que debería ser. Podría decir en síntesis que la Polaris es una nave capital excepcionalmente equipada, eso no cabe en dudas. Está diseñada para aquellos que buscan una presencia fuerte en combate, un rol táctico en operaciones de flota y también tener en cuenta que sean capaces de juntar a varias personas, 6, 8 o 10, ya lo dirá el tiempo. Sin dudas que con su capacidad de armamento y defensas, esta nave puede ser la columna vertebral de cualquier flota.
Así que bueno, si todos estos son los requisitos que buscas y cumplís, la Polaris es una elección fantástica en el universo de Star Citizen y también en tu flota. Bueno, si quieren dejarme el comentario qué les ha parecido la Polaris, si la han podido probar, si han tenido tantos problemas como yo para probarla, con problemas del servidor, bugazos, elevadores que no funcionaban, el hall que no aparecía, bueno, un montón de cosas, realmente un montón. Como siempre los invito a dejar ese comentario. Ya saben que si toda esta información les gustó, les sirvió y sobre todo si los informó, pueden dejar el like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo y suscribirse si aún no lo hicieron. Me voy como siempre deseándoles una muy buena vida a todos, cuídense y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.